Siguiendo con la saga de libros de Caballo de Troya de J.J. Benítez, que trata sobre un proyecto secreto de viajes en el tiempo a la época de Jesús para recoger el ADN del maestro e investigar y recoger en audio y vídeo todo lo que ocurrió en aquel entonces, quiero detallar en este vídeo un extracto muy interesante del tercer volumen de la saga de libros titulado Saidán, donde nos hablan del cuerpo de Jesús después de la resurrección, que fue apareciéndose a sus seguidores y apóstoles. El extracto exacto donde comienza Jasón, el viajero del tiempo infiltrado en la época de Jesús, con la descripción del cuerpo glorioso del Maestro resucitado, está ubicado a partir de la página 292 del tercer libro de la saga Caballo de Troya, como ya he dicho anteriormente, y dice lo siguiente: lo poco que captamos con nuestros aparatos fue tanto y tan inconcebible que a punto he estado de rendirme y pasar por alto el capítulo de los análisis del llamado por los creyentes cuerpo glorioso de Jesucristo. Primero, aquel cuerpo carecía de sistema circulatorio. Durante la hora larga que el resucitado permaneció al alcance de los detectores de ultrasonidos, tanto las exploraciones en superficie a 7,5 MHz como las de mayor penetración a una frecuencia de 3,5 MHz resultaron negativas. En las pantallas no obtuvimos imágenes de arterias, ni de venas, ni de capilares, ni tampoco de sistema linfático. Segundo, a pesar de esta ausencia vital para un ser vivo como el humano, el cuerpo presentaba una aparente perfecta formación del sistema muscular, al menos en lo que a los músculos voluntarios se refiere. Los viscerales, en cambio, no contaban. La naturaleza y disposición de los primeros, con sus características estrías, tampoco se diferenciaban de los nuestros. Este armazón parecía sustentado por algo similar a una estructura ósea, y digo parecía porque el supuesto esqueleto no era visible con los ultrasonidos, traduciéndose en zonas de sombra. Uno de los aspectos más desconcertantes lo constituyó el extraño líquido que impregnaba, sin necesidad de vasos ni de red capilar alguna, lo que quizá podríamos definir como un tejido conjuntivo en el que se anclaba la masa muscular. Este líquido actuaba como el agua que empapa una esponja. Su composición fue imposible de precisar con exactitud, aunque sospechamos que podría guardar cierta relación con la solución de Ringer, desempeñando el importantísimo papel, entre otros, de captador del oxígeno del aire, que sería difundido por la totalidad de las unidades celulares. Tercero, aquel cuerpo no presentaba vísceras, es decir, carecía de aparato digestivo, de hígado, páncreas, etc., así como de pulmones y de corazón. Esto quizá justificaba por qué el resucitado se negaba a comer. Lo que percibimos en el interior era algo tan anormal que me siento impotente para definirlo. La resonancia magnética nuclear y los ultrasonidos revelaron un auténtico torbellino de filamentos y de zonas espaciales de un rico cromatismo, vibrando y fracturando a velocidades vertiginosas, con las nubes atómicas en perfecto orden. Si tuviera que describir aquel vacío, quizá me inclinase por la pobre e inexacta expresión de un horno generador, pero seguramente era mucho más que eso. Aunque no logramos ubicar el aparato digestivo, sí encontramos un elemento residual que aclaraba a medias el incomprensible fenómeno de la voz y de las carcajadas de Jesús. Para un ser humano que careciese de pulmones, la columna de aire necesaria para hacer vibrar la glotis dejaría de existir y los sonidos difícilmente aflorarían a su garganta. El cuerpo de Jesús presentaba una boca y una faringe normales, con un rudimentario y corto tubo que se hundía en el horno interior. La única posible explicación a la realidad de sus palabras podía estar en la sustitución del aire por una serie de impulsos eléctricos que hacían vibrar la referida área de la glotis. Cuarto, tanto los sentidos del oído, de la vista como del tacto presentaban estructuras idénticas a las humanas, aunque las conexiones cerebrales resultaron inescrutables, debido a la especialísima configuración y naturaleza de lo que, arriesgando mucho, podríamos calificar de cerebro. El aparato lagrimal, por ejemplo, era perfecto a excepción de las vías lagrimales que en el hombre normal, en el humano normal, conducen a las fosas nasales. Aquí no existía eso. En cuanto a la piel, resultó otro misterio. Tanto mi compañero como yo la habíamos tocado y contemplado, y no percibimos diferencias sustanciales. La temperatura corporal incluso parecía correcta, pero de ser así, ¿por qué aquel cuerpo no emitía radiación infrarroja? El bombardeo teletermográfico solo sirvió para corroborar lo que ya sabíamos. El tegumento externo o
Como piel, merced a las imágenes macroamplificadas, se reveló como una envoltura normal con sus dos capas, la dermis y la epidermis, con el correspondiente pigmento de las células de Malpighi, pero con algunas radicales diferencias. Por ejemplo, las papilas dérmicas eran de una sola clase, nerviosas, con total ausencia de las eminencias cónicas vasculares. Faltaban igualmente las glándulas sudoríparas. Los órganos de la sensibilidad térmica, tanto los receptores sensibles al frío como los del calor, eran normales. Esto nos confundió mucho más. ¿Qué finalidad podía tener un organismo que no necesitaba de refrigeración cutánea y que, aunque no llegamos a constatarlo, quizá fuese igualmente insensible al frío? Los órganos de la sensibilidad dolorosa también aparecían perfectamente diferenciados a través de una red de terminaciones nerviosas libres que se arborizaban en los intersticios del epitelio cutáneo. Quinto, al carecer de aparato urogenital interno, lo que entendemos por funciones secretoras, excretoras y de reproducción estaban de más. Esto obviamente nos conducía a una no menos interesante doble dilema. Suponiendo que lo necesitase, ¿cómo efectuaba las eliminaciones metabólicas que aquel cuerpo no se hallaba sujeto a las leyes de nuestra naturaleza? Conforme fuimos profundizando, los hallazgos nos desbordaron, y el clímax de semejante desconcierto llegaría con los análisis del sistema nervioso y de la zona, sin duda más noble de tan prodigioso organismo. Sexto, no hubo demasiadas dificultades para constatar que aquel cuerpo disponía de algo bastante similar a nuestros sistemas nerviosos central y periférico. El primero, a pesar de las dificultades para penetrar el hueso o los ultrasonidos, ofrecía una forma conocida, un largo tallo con el correspondiente engrosamiento en el extremo superior. Presumiblemente se hallaba alojado en el conducto óseo cráneo-raquídeo, lo que nosotros denominamos eje cerebroespinal o neuroeje. El periférico, por su parte, aparecía ramificado por toda la cubierta muscular, partiendo del neuroeje. Miríadas de aquellos cordones nerviosos o nervios se perdían en el vibrante horno interior. La gran sorpresa, digo, se produciría al explorar el abultamiento superior del sistema nervioso central que la medicina define como encéfalo. Con la inestimable ayuda de las imágenes obtenidas por resonancia magnética nuclear, el interior del cráneo del resucitado apareció ante nuestros atónitos ojos como un mundo irreal. La masa encefálica no existía como tal. El cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, hipófisis, etc., habían sido sustituidos por un esferoide, una especie de supergalaxia luminiscente, en perpetua palpitación y conformado por trillones de circuitos de algo semejante a las sustancias blanca y gris, con cuerpos celulares, tallos protoplasmáticos y cilindro, ejes, etc., puramente atómicos. A nivel teórico y especulativo, imaginamos que aquella intrincada tela de araña desarrollaría las mismas funciones que nuestros hemisferios, ventrículos, etc., pero no podemos asegurarlo. Lo cierto es que aquel poderoso e inmaterial encéfalo parecía regular las operaciones motoras en estrecha colaboración con el sistema periférico. Dudamos, por supuesto, que existiera ningún tipo de red nerviosa visceral o vegetativa. El perfecto orden de las nubes atómicas de aquel cuerpo y de su encéfalo, desafiando toda entropía, nos facilitó las cosas. Nosotros en aquellos atropellados momentos no llegamos a descubrirlo, pero meses más tarde los especialistas de la misión Caballo de Troya, al analizar la documentación, fueron a dar con una característica de aquel supercerebro que, con el devenir de las investigaciones, culminaría en uno de los más extraordinarios hallazgos de nuestra era. Una revelación científica que, si algún día es proclamada pública y oficialmente, conmoverá los cimientos de la humanidad, llenando de alegría y optimismo a filósofos, pensadores y, desde luego, a todas las religiones. Me estoy refiriendo a lo que sin lugar a dudas podría ser considerado como el habitáculo, soporte o receptáculo del alma humana. Todo empezó cuando en una de las áreas de aquel filamentoso y singular encéfalo, que venía a corresponder a la corteza del tercer ventrículo bajo el tálamo, los científicos detectaron unos átomos de un gas noble, el criptón. En total, 86 conjuntos biatómicos que giraban en órbitas comunes. Los planos orbitales sensiblemente paralelos disfrutaban de un eje común que, a su vez, describe un movimiento vibratorio armónico cuya frecuencia y amplitud estaban en función de la temperatura, 0,2 megaciclos para 35 grados centígrados. En un primer momento, los investigadores no prestaron excesiva atención a esos átomos. En realidad, desde mucho antes, algunos laboratorios que ensayaban con la fecundación
de óvulos humanos ya habían detectado su presencia en el interior de dichos óvulos, concretamente en la desoxirribosa. Estos átomos de kriptón se encontraban en los extremos de la cadena helicoidal del ácido desoxirribonucleico, el ADN, formando varias parejas, las 86 ya mencionadas anteriormente. Al parecer, según mis noticias, tales series ordenadas de átomos solo habían sido detectadas en las células germinales de hombres y animales pluricelulares, aunque con el paso del tiempo el descubrimiento se extendería al resto de las células. Pero la primera de las grandes sorpresas surgió cuando uno de los especialistas tuvo la genial e intuitiva idea de analizar la distribución electrónica de tales átomos. Como conocen bien los expertos en física cuántica, los electrones ocupan posiciones instantáneas, cuya función probabilística se rige por el azar. Tras el hallazgo de estos átomos aislados en el encéfalo del resucitado, los científicos investigaron una importante muestra de cerebros humanos, encontrando que dicha nube se hallaba alojada siempre en la misma zona y a idéntica profundidad en el hipotálamo. Este gas, como es sabido, no se combina con ningún otro cuerpo o elemento químico. Su presencia, por tanto, resultaba muy extraña, más aún teniendo en cuenta su reducidísimo volumen. Estaba claro, en definitiva, que no se hallaban ante un fenómeno aleatorio, y una noche, en pleno examen de la corona electrónica de estos átomos, con el fin de observar posibles alteraciones cuánticas provocadas por probables transferencias energéticas, nuestros investigadores detectaron algo sobrecogedor. El cuerpo de uno de los voluntarios yacía en una cámara especialmente acondicionada en la que habían sido eliminados todos los residuos de gas kriptón. Una serie de sondas perforaban su cráneo, zona parietal derecha, aunque había sido sometido a anestesia local. El resto de los mecanismos reflejos y conscientes no se hallaba inhibido. Toda una maraña de detectores de funciones fisiológicas había sido distribuida por su cuerpo. Ante una pantalla iban apareciendo las cifras y parámetros suministrados por las computadoras perfectamente ordenados en columnas. Cada uno de estos dígitos reflejaba la situación probabilística de cada electrón en relación a uno, tomado como referencia en cada instante, pero con expresión de tiempo factoriado en cámara lenta. Cuando una cifra saltaba a otra columna, se expresaba con ello un salto cuántico a otro nivel energético. Esta era la finalidad del estudio. De pronto los expertos quedaron paralizados. La pantalla del equipo detector fue desconectada y los científicos se abalanzaron sobre las columnas de números. Aquello era imposible. Los dígitos guardaban una relación secuencial, es decir, aparecían distribuidos armónicamente, según una función periódica. Los electrones, que según el principio de incertidumbre deberían de ubicarse en sus niveles energéticos de un modo anárquico, parecían superar el teórico y obligado caos, regulando su función probabilística y rompiendo así con la supuesta inflexible ley del citado indeterminismo microfísico. La impresión fue tan fuerte que en aquellos momentos la mayoría buscó una explicación en el simple azar, pero no. La experiencia, repetida hasta la saciedad y en individuos diferentes, arrojaba siempre el idéntico final. Aquellos movimientos armónicos de los electrones corticales del átomo de kriptón coincidían con los impulsos nerviosos emitidos por la corteza cerebral de los voluntarios en experimentación. En otras palabras, con los movimientos conscientes de sus brazos, pies, manos, voces, etc. No ocurría lo mismo, sin embargo, con los movimientos llamados reflejos o con los impulsos emitidos por el sistema neurovegetativo. En un principio se llegó a emitir la hipótesis de que tales movimientos codificados en la corteza electrónica de kriptón podían estar condicionados, que fueran, en suma, un efecto de los neuroimpulsos emitidos por el encéfalo del ser vivo. Pero la verdad es que no acertaban a comprender la funcionalidad de dicho código en un átomo aislado de un gas inerte. Un año más tarde se produciría un nuevo y asombroso descubrimiento. Aquellos movimientos armónicos de los electrones de la corona del átomo precedían a la conducta voluntaria de los hombres y mujeres con los que se experimentaban. El adelanto en cuestión oscilaba alrededor de 1/millonésima de segundo sobre las reacciones neurofisiológicas del organismo. En palabras más simples, parecía como si aquellos electrones fueran el alma del individuo, dictando las oportunas órdenes al cuerpo. Esto obviamente era absurdo. Los electrones carecen de vida, pero entonces, si no se movían como consecuencia del azar, debía de existir un factor independiente que fuese capaz de ejercer un control sobre ellos. La conclusión final, por no hacer más engorroso este informe, fue tan sencilla como trascendental. Ese factor invisible, intangible y desconocido tenía que ser lo que la filosofía y las religiones denominaban como alma. Pero volviendo al cuerpo glorioso de Jesús resucitado, a manera de resumen podríamos decir lo siguiente. 1.
Aquella estructura aparentemente humana no se hallaba sujeta a las servidumbres de la naturaleza del humano terrenal. Esto evidentemente la situaba en ventaja. Las necesidades fisiológicas llamadas básicas no contaban para ella. 2. Al estudiar todo el desarrollo de las apariciones, llegamos a la conclusión de que por razones que se nos escapan, la formación de dicho cuerpo experimentó diferentes y bien definidas fases o procesos de materialización, pasando por etapas nebulosas, cristalinas o transparentes en las que el Maestro Jesús se negó a que lo tocasen, y de una materialidad externa perfectamente conformada en las primeras etapas, digamos, de semiformación. Aquellas presencias provocaban unos intensísimos campos magnéticos de hasta 200.000 Gauss, que sin duda fueron los responsables del arrastre de las espadas, copas metálicas, etc. en el interior del cenáculo donde se apareció. Es imposible certificar si esos diferentes estadios que fue presentando el cuerpo glorioso de Jesús corresponden a otras tantas formas de vida independientes entre sí a las que pueden tener acceso el humano después de la muerte, o si por el contrario, todas ellas constituyen un único y escalonado proceso. 3. Sea como fuere, lo cierto es que el estado terminal que nos fue dado ver y examinar parecía estar orientado en sus funciones nobles y básicas a algo que el ser humano mortal solo puede soñar y añorar: el conocimiento. Aquel supercerebro dominando y dominante tenía que ser una fuente incalculable de sabiduría, de emociones y de sentimientos. Y 4. Si aquella, como aseguró el Maestro, era una de las formas de vida después de la muerte, quien esto escribe, humilde y sinceramente, no teme ya ese paso. El miedo a morir, por la gracia de Jesús de Nazaret, ha quedado superado. Que el Padre Universal, el de todos, le bendiga. Pues bien, es muy interesante, como he dicho, la descripción de Jesús resucitado, la regeneración del cuerpo de Jesús tras su muerte física, que yo creo que fue realizada por aquellos que lo trajeron al planeta para realizar la misión, y la radiación que se produjo en el momento de la recuperación del cuerpo de Jesús, que hizo que se quedara reflejada como una fotocopia en el sudario que permanece en Turín y que, tras muchos análisis, aún no se sabe cómo quedó grabada en la sábana. Que dicha imagen es como un negativo fotográfico, pero de la sábana santa ya hablaré en próximos vídeos.